Hechos capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer a partir del 12, los últimos dos versículos que concluimos el domingo pasado. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Vemos que el Espíritu Santo fue derramado sobre esos 120 que estaban esperando la promesa del Padre, lo que Jesús les había mandado. Y como vimos el domingo pasado, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, idiomas, de toda clase de ciudades que estaban reunidos en ese lugar. Cada uno escuchaba hablar en su lengua nativa, en su idioma. Judíos que habían sido dispersos hacia diferentes pueblos, ciudades. Y aunque eran judíos de sangre, habían nacido en un pueblo extranjero y tenían distintos idiomas. Pero a través de esta obra sobrenatural de Dios, comenzaron a escuchar por boca de estos galileos las maravillas de Dios en su propio idioma. Y dice la palabra de Dios que muchos de ellos estaban atónitos, perplejos, sin poder comprender. Veían que algo sobrenatural estaba sucediendo, pero no entendían lo que estaba pasando. Y había otros que se burlaban, como sucede hoy en día también. Estos están llenos de bosto, estos están borrachos, decían. Por eso actúan como actúan. Y dice la palabra que Pedro se puso en pie junto a los 11 y alzó la voz y comenzó a hablar de lo que estaba sucediendo ese día tan especial. Y primeramente yo quería ver el obrar de Pedro. Y quería ver la vida de Pedro antes y la vida de Pedro a partir de ese día. No había que irse muy lejos, sino 50 días atrás. Pedro, en el patio del templo, había negado a Jesús. Habían pasado 50 días, menos de 2 meses. Mateo 26:69, yo se los leo. En todos los evangelios está este relato, pero no todos lo cuentan de la misma manera. Y Mateo nos dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos.
diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te describe. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Vemos que 50 días atrás, Pedro estaba negando a Jesús. 3 años Pedro había vivido con Jesús, había recibido sus enseñanzas, había estado junto a él. Y fue más allá de Judas, que vendió a Jesús, que le traicionó. Fue el único que prometió fidelidad extrema. Le dijo a Jesús, yo, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Si es necesario, voy a ir contigo hasta la muerte, le dijo Pedro a Jesús. Y Jesús en esa noche, nos cuenta Lucas, antes de decirle que le iba a negar, Jesús les dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para que zarandeándonos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos que Jesús sabía que Pedro debía ser tratado. Jesús sabía que Pedro iba a ser quebrantado. Que ese hombre seguro que decía, yo nunca voy a fallar, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a dejar, iba a ser pasado por la zaranda. El corazón de Pedro iba a ser quebrantado. Era necesario que Pedro pasara por esa prueba, por ese tiempo. Vemos que antes de llegar a esa negación, Pedro era un hombre que defendía a Jesús. Le había dicho a Jesús, Jesús, no es necesario que pases por esto. Jesús, tené compasión de ti mismo. Fuera de mí, Satanás, le dijo Jesús, porque no pones la mira en las cosas del Padre. Vemos un Pedro impulsivo, un Pedro cuando se acercaron a Jesús a arrestarle, sacó la espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pero llegó ese día tan crucial en la vida de Pedro, cuando negó a Jesús. Pedro debía pasar por esa prueba. Su orgullo iba a ser quebrantado. Pedro iba a comprender que no era por él, sino que era por lo que Cristo iba a hacer en él. Podemos ver que Pedro siempre había sido un líder. Siempre había sido un líder. Siempre era el que daba el primer paso. Siempre era el que tenía la primera palabra. Siempre era el que llevaba la voz cantante. Pedro era un líder. Pero a partir de este día tan especial, el liderazgo de Pedro iba a ser diferente. El liderazgo de Pedro iba a ser distinto. No iba a ser un liderazgo humano. No iba a ser un liderazgo por sus fuerzas, sino que iba a ser un hombre lleno del Espíritu Santo, guiado continuamente por Dios. Su carácter iba a comenzar a ser transformado por la obra del Espíritu en su vida.
A partir de ese día, Pedro no iba a exponer lo que él podía hacer, como lo había hecho tantas veces. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Muchas veces con sus labios, muchas veces con su actuar, caminando sobre las aguas. Yo puedo, yo puedo. A partir de ese día, Pedro iba a exponer lo que Cristo había hecho por él. No iba a exaltar su persona, sino que constantemente iba a exaltar la persona de Cristo, sujetándose continuamente a Él. Podemos ver alguna similitud entre lo que pasó 50 días atrás en el templo, donde todos escucharon a Pedro negando a Jesús. Y ahora también todos escucharon lo que Pedro iba a decir ese día. Vemos que cuando Pedro negó a Jesús, había personas en ese lugar, pero ahora había mucho más. Cuando Pedro negó a Jesús, estaba sentado, calentándose, ahí en el patio, alrededor de un fuego, con estos que aborrecían a Jesús, ocultándose con ellos. Pero ahora Pedro se iba a poner en pie, iba a alzar su voz y los iba a confrontar con la verdad de la palabra. Iba a defender a Cristo, iba a defender a sus hermanos que creían en Jesús. Ellos no están ebrios. Iba a defender a aquellos que eran igual que él. Pero esta defensa no iba a ser con una espada humana, como esa noche en el huerto. La defensa iba a ser con la palabra de Dios. Pedro había entendido que sus luchas no eran contra carne y sangre, sino que eran espirituales. Pedro había entendido que el reino del que Jesús hablaba no era de este mundo, sino que era un reino espiritual, donde Jesucristo es el Rey. A partir de ese día, Pedro iba a ser un siervo de Cristo. Iba a exponer su palabra constantemente. Iba a defender su palabra. Se iba a jugar por su palabra. Y todos sus mensajes iban a ser para exaltar y dar a conocer a Cristo. El versículo 15, Pedro dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera se refería a las 9 de la mañana, aproximadamente. Pedro les dice, no crean que estos están borrachos, no crean que estos han estado tomando, es temprano para que esto suceda, dice Pedro. No es efecto del alcohol, sino que es algo sobrenatural que hoy está sucediendo. Y no es algo improvisado, dice Pedro, sino es algo que las Escrituras ya nos habían enseñado. Que el profeta Joel ya había profetizado que esto iba a suceder. Y si nosotros vemos este texto, la predicación de Pedro, hoy por la tarde vamos a continuar, y tampoco se va a terminar hoy, sino el domingo que viene, con el llamado que Pedro hace. Pero vemos que al partir del versículo 16 y hasta el versículo 36, Lucas nos narra el primer mensaje de Pedro, su primer predicación. Y se cree que esta predicación era más extensa de lo que tenemos acá, pero vemos cómo fue la predicación de Pedro, cómo fue el mensaje de Pedro, qué características tuvo
el mensaje de Pedro, como los otros mensajes que podemos encontrar en el libro de los Hechos. No solamente Pedro predica, Pablo, Jacob, Esteban, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres guiados por Dios. Y vamos a ver en esta mañana qué características tiene la predicación guiada por el Espíritu Santo. La predicación guiada por Dios. De los versículos 16 al 21, Pedro habla acerca de la profecía del profeta Joel cientos de años atrás, para este tiempo. Y del versículo 22 al 36, Pedro habla de Cristo. Podemos ver claramente la guía del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Lo primero que hace Pedro al abrir su boca es citar las Escrituras. Es ir al Antiguo Testamento y hablar de lo que Dios había dicho por medio del profeta Joel. Pedro no empieza a contar sus experiencias. Mire que Pedro tenía experiencias para contar. Podía haber, mire, yo caminé por las aguas. Podía haber empezado a contar sus experiencias, sus anécdotas. Un día estaba acostado. ¿Cuántas cosas habrá pasado con Jesús? Con sus otros 11 compañeros. Pero Pedro no empezó a contar sus anécdotas. No empezó a exaltar su persona. Yo viví esto, No. Pedro lo primero que hizo fue exponer las Escrituras. Y al único que exaltó en su predicación fue a Cristo. Su prédica fue cristocéntrica. Hoy, tristemente, en muchos púlpitos se habla de experiencias propias, se habla de anécdotas, se busca a través de historias mover los sentimientos de las personas, se usa la psicología diciendo tú puedes, tú te lo mereces, centrando la predicación en el hombre, donde el predicador muchas veces expone su persona, expone sus atributos, donde el predicador habla de sus logros alcanzados y en donde guía a los oyentes hacia él. Hermano, esto no es una predicación guiada por el Espíritu Santo. La predicación guiada por el Espíritu Santo siempre va a exponer las Escrituras. Siempre va a hablar de lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Va a guiar a los oyentes hacia la palabra de Dios. Y Cristo va a ser el centro del mensaje. Cristo va a ser lo más importante. No importa mis experiencias, mis anécdotas o lo que yo he alcanzado. Lo importante es lo que Cristo hizo y lo que Cristo es. Hermanos, como vimos el domingo pasado, Dios en su palabra a través del apóstol Pablo nos manda a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y el mismo apóstol relaciona esta llenura con que abunde la palabra de Dios en nuestra vida. El ser llenos del Espíritu Santo es que abunde la palabra de Dios en nuestra vida. Es meditar en su palabra, escudriñar su palabra, tener tiempo de comunión con Él, a través de su palabra, a través de la oración. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Y esa debe ser nuestra búsqueda. Aquel que está lleno del Espíritu Santo, en aquel donde la palabra abunda, de sus labios va a salir la palabra de Dios. Porque eso es lo que hay en su corazón. Su consejo va a ser bíblico, no va a ser personal, hermano. Esto no va solamente para aquellos que predican, que están en un púlpito. Qué importante que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones.
Porque cuando tengamos que aconsejar a alguien, no le vamos a aconsejar con nuestra experiencia, con nuestra sabiduría humana, sino con lo que Dios dice en su palabra. Porque va a ser lo mejor para esa vida. Porque va a ser el propósito de Dios. Podemos ver que la predicación de Pedro fue 100% bíblica y 100% cristocéntrica. Como hemos dicho, comienza narrando la profecía del profeta Joel. Dice el versículo 17, y en estos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta promesa de parte de Dios para su pueblo se iba a cumplir en ese tiempo. Se estaba cumpliendo. El Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre toda carne. Y esta expresión incluye a hombres y mujeres. Y no solamente era para los judíos, sino también era para los gentiles. Esta promesa era para toda clase de personas, de toda lengua, de toda nación, de todo extracto social. No tenía que ver con el sexo, no tenía que ver con las edades, no tenían que ver con dónde habían nacido, sino que tenía que ver que eran parte del pueblo de Dios, del pueblo que Dios había escogido desde la eternidad para Él. Por la obra del Espíritu Santo, todos los creyentes, sin distinción, reciben la promesa del Padre. Todos aquellos que han creído en Cristo reciben sabiduría, reciben gracia para conocer al Dios vivo y verdadero. Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Mediante la ley, el acceso a la presencia de Dios estaba restringida. No todos podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Pero ahora en este nuevo pacto, todos los que vienen a Dios por medio de Jesucristo tienen libre acceso hacia Él. Pueden entrar confiadamente a la presencia del Altísimo y a través de la obra del Espíritu Santo podemos conocerle, podemos tener una comunión íntima con Él. Hermano, el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo, nos revela al Padre. Por medio de su obra podemos tener el entendimiento de quién es Cristo. Podemos adorarle, podemos glorificarle. Ya no hay una intermediación de ningún hombre, sino que Cristo fue aquel que nos reconcilió con el Padre. Y hoy podemos estar en su presencia en todo tiempo. Hoy podemos conocerle en parte. Sabemos que nuestro conocimiento no va a ser perfecto hasta el día que estemos con Él, pero a través de la obra del Espíritu Santo, Dios ha abierto nuestros ojos espirituales y podemos conocerle. Pedro no solo dice que el Espíritu Santo es para todo su pueblo sin distinción, sino que también iba a incluir a los gentiles al plan de salvación. Y Pedro está mostrando lo que iba a suceder en ese tiempo a través de ellos.
Dios se iba a manifestar de una manera sobrenatural. Señales, prodigios, maravillas, a través de visiones, a través de sueños. Un tiempo especial. Hermanos, recuerden que todavía la Biblia estaba escribiéndose en ese tiempo. Dios se manifestaba de una manera sobrenatural. Y era importante que esto sucediera de esta manera. Ahora el canon de la Biblia está cerrado. Todo lo que Dios ha querido revelar, ya lo reveló. Por eso, continuamente la misma palabra nos lleva a escudriñar la palabra, a meditar en la palabra, porque en la palabra están las verdades. En la palabra está la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. No tenemos que buscar ni esperar alguna visión, algún sueño especial. Dios puede hacerlo, Él es soberano, hermano. Pero creemos que esas cosas fueron para un tiempo específico, para un tiempo especial. Dios todo lo ha querido revelar para nuestras vidas, lo tenemos en su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Él nos guía a través de su palabra. Él nos dice qué va a suceder el día de mañana a través de su palabra. Él nos santifica a través de su palabra. No hay una revelación nueva para hoy fuera de su palabra. Algunos esperan algo nuevo, que le digan algo distinto. A ver qué va a pasar en el 2022. A ver cómo va a ser mi matrimonio, mi economía. Hermano, ore al Señor. Escudriñe su palabra. Sujétese a su palabra. ¿Y sabe qué va a pasar en el 2022? El propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Él va a obrar lo que Él ya ha determinado desde la eternidad. El versículo 19 y 20 dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. En la interpretación de estos dos versículos, si hablamos un poquito escatológicamente, los cristianos están divididos en dos posturas. Hay algunos que creen que lo que el profeta Joel profetizó de estos eventos y de estos juicios de Dios se van a cumplir después de la segunda venida de Cristo. Y hay otros que creen que estos eventos y este juicio de Dios ya se cumplieron. Se cumplieron en la cruz, se cumplieron cuando los romanos sitiaron Jerusalén, donde fue un tiempo de gran tribulación, y que acá, donde está hablando acerca de este juicio de Dios, que va a acompañar a la iglesia hasta el día de la venida de Cristo. Hay dos posturas, una que esto ya sucedió, esto ya se cumplió, y otra que se va a cumplir cuando Cristo regrese a buscar a su iglesia. En lo personal, por lo que interpreto bíblicamente, creo en esta segunda postura, que esto de lo que el profeta Joel está profetizando ya se ha cumplido. Pero ¿sabe qué? El mensaje de esta mañana no es un mensaje escatológico, sino que en esta mañana yo quiero hablar del mensaje de Pedro. Es importante que pueda señalar esto, y creo que es necesario, pero lo importante de este texto en esta mañana es la predicación de Pedro. Es lo que Pedro expone. La predicación de un siervo de Dios. La predicación de un hombre guiado por el Espíritu Santo. No lo vemos solamente en la predicación de Pedro.
Como le dije, lo vemos en la predicación de Esteban. Vamos a ver después unos capítulos más adelante cómo Esteban, antes de ser apiedrado, expone, predica a Cristo. Los vamos a ver en las predicaciones de Pablo, en la predicación de Jacob. Y estas predicaciones tienen características que son insustituibles, hermano, que todo siervo de Dios debe tener. Son completamente bíblicas y intencionalmente cristocéntricas. Y esa debe ser la predicación de todo siervo de Dios. Totalmente bíblica e intencionalmente cristocéntrica. Toda palabra que sale de la boca de un hombre, de una mujer, llena del Espíritu Santo, sí o sí va a tener que ser bíblica. Sí o sí va a exponer las Escrituras. Sí o sí va a hablar, no de lo que le parece, sino de lo que Dios dice. Y Cristo debe ser el centro de toda predicación, de todo mensaje. Como decía Raúl al orar por la ofrenda, Cristo es el mensaje, hermano. Cristo es el Evangelio. A Cristo debemos mirar continuamente. No es por lo que nosotros podemos hacer, es por lo que Cristo hizo. Hermano, continuamente nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. En Él solamente hay salvación. En Él solamente hay vida. Fuera de Él, como dice Juan en el capítulo 15, nada podemos hacer. Y cuando no es nada, nada. Nada. Por eso en el versículo 21, en el último versículo, Pedro dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y vemos que el apóstol Pablo usa el mismo texto para hablar de la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13, Pablo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay vida. Y esta invitación es para todos. Para todos. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. La invitación de Cristo es para todos, hermanos. Todos los que acuden a Él, creyendo que Él es el Hijo de Dios, tienen vida y vida en abundancia. Por eso, Pedro en esta predicación maravillosa, cuando expone a Cristo, cuando confronta con la palabra a sus hermanos judíos, al final dice que estos hermanos se compungieron de corazón y dijeron unos a otros, ¿y ahora qué haremos? Le preguntaron a los apóstoles. Esto lo vamos a ver el domingo siguiente, pero déjenme leer estos últimos dos versículos. En el mismo capítulo, versículo 38 y versículo 39. Cuando estos varones judíos le preguntaron, ¿y ahora qué haremos? ¿Y ahora qué debemos hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Pedro entendía, aunque no lo comprendía totalmente, que la salvación era para todos aquellos que Dios había escogido en su eternidad, en Cristo. Los que Dios iba a llamar, los que Dios iba a añadir y que iban a ser salvos por Él. Y esto nos lleva a darle la gloria a Él, hermano. Y solamente a Él. Esto nos lleva a mirar solamente a Cristo, hermano. Solamente debemos mirar a Cristo y depender de Él. Todo es por Él y para Él. Vamos a orar a nuestro Dios en esta mañana.